Y bien, Rolando Arellano ha presentado un libro que se llama Al medio hay sitio, no sé si lo podemos ponchar, a ver, ¿no? Al medio hay sitio. El crecimiento social según los estilos de vida. Al medio significa pues el medio de la sociedad, la clase media, las clases medias, ¿no es cierto? En donde, en buena cuenta, señala que este libro es una suerte de gran alegato de la movilidad social, ¿no? Del crecimiento de las clases medias y de que, pues, los que creemos pobres en realidad no son tan pobres, sino que son más ricos de lo que imaginamos y más modernos de lo que imaginamos. Y esto se desconoce en general tanto en la política como en la economía, en el medio comercial, ¿no es cierto? Esta es la idea. Así es, Jaime, es un poco luchar contra el estereotipo que existe todavía de las clases sociales tradicionales, donde había una gran distancia entre los ricos tradicionales pues, y los pobres extremos, digamos, incluso de las ciudades. Y también luchar contra otra idea que existe, que es que nuestro país es una pirámide, y una pirámide social, y en realidad lo que estamos viendo es que es más bien un rombo, ¿no? Cada día está convirtiéndose más en un rombo con una parte media mucho más gruesa que antes, ¿no? Bueno, y efectivamente, digamos, la desigualdad tiende a reducirse, digamos, tenemos una sociedad que es crecientemente igualitaria. Claro, todavía falta muchísimo, ¿no? No es decir, la desigualdad sigue siendo muy grande en nuestro país, históricamente siempre lo ha sido. Pero el proceso, digamos, de las últimas 2 décadas tiende a ir reduciendo esta desigualdad, ¿no es cierto? Así es, lo que nosotros vemos es que hay un proceso que se ha dado primero de abajo hacia arriba, que es a partir básicamente de las migraciones y de la llegada a las ciudades de la gran masa de campesinos, y en las ciudades han tenido oportunidades distintas. Pero por otro lado también hay algunos elementos que han disminuido, digamos, la fuerza de los ricos tradicionales, ¿no? Desde la época de Velasco, con la caída de la reforma agraria, y luego la hiperinflación, que un poco disminuyó la fuerza de la clase media tradicional, que era la clase asalariada, ¿no? La que vivía de dinero. Pero la hiperinflación perjudicaba más a los más pobres, ¿eh? Porque aquel que solo tenía su ingreso diario, el que no tenía capital, no tenía, ¿no? Aunque también tú señalas que en realidad los pobres todos tienen capital, es un poco lo que decía Hernando de Soto, todos tienen sus propiedades. Digamos, en Lima Norte, Lima Sur, todos son propietarios, ¿no es cierto? Así es. Porque son invasiones. Pero no solo eso, sino que en realidad el asalariado tradicional, el dependiente, es menos de la mitad en ellos. O sea, hay mucho más gente que es no solamente capitalista, sino empresario, y por lo tanto tiene la posibilidad de adecuar su ingreso a las variaciones de los precios de las monedas. Por ejemplo, en la hiperinflación, la señora que vendía el menú diario, bueno, podía variar el precio al que lo vendía de acuerdo a los precios de los insumos que compraba. Pero el empleado que ganaba semanal o quincenalmente, él estaba sometido al valor del dinero en ese momento, ¿no? Hay, por ejemplo, esta revolución del microcrédito, que no la mencionas mucho acá en el libro, pero que es notable a partir sobre todo de, digamos, de mediados de los 90, 96, 97, 98, comienza una expansión del microcrédito. Hay más de 1.200.000 nuevos prestatarios, microempresarios, que empiezan a recibir crédito formal en buena cuenta, ¿no? Que es un fenómeno, un crecimiento de 20-30% al año, es un fenómeno a nivel mundial. Así es, y se da con mucha fuerza en estos sectores. Sin embargo, Jaime, quizás el crecimiento más explosivo ha sido muy reciente, cuando ya estos grupos han sido de alguna manera reconocidos como capaces de generar sus propios ingresos. Lo que ha habido también en estos grupos ha sido mucho crédito entre ellos. Por ejemplo, las juntas, los panderos, claro, es hasta ahora un elemento de financiamiento, pero ha sido un elemento muy fuerte de financiamiento para el crecimiento de todos estos grupos, que ahora pues tienen tamaños en algunos casos muy grandes, ¿no? Bueno, en ese sentido tú señalas algo que ya está en algunos de tus libros anteriores, de que, digamos, de alguna manera los sectores empresariales modernos del Perú recién están empezando
a darse cuenta de la importancia de este mercado, ¿no? Que antes no veían, sea por razones culturales o no sabemos por qué razones, pero que para verlos bien, según entiendo de este libro, ya no basta o no sirve tanto la visión de la pirámide, digamos, de los estratos sociales por ingresos, sino por estilos de vida. ¿Cómo es esto de los estilos de vida? No, lo que pasa es que cuando tú analizas a la sociedad en función de los ingresos, hay un estereotipo que te dice, bueno, el rico tiene determinadas características. El rico es el moderno, el europeo, el blanco, y el pobre, por lo tanto, es el indio, el andino, el tradicional. Y resulta que eso ya no funciona más en esta sociedad con tanta movilidad social. Entonces, lo que nosotros planteamos es que es necesario cortar a la sociedad, a este rombo nuevo, pero cortarlo longitudinalmente y encontrar formas de pensar similares que en muchos casos van a todos los niveles sociales. Por ejemplo, el empresario formal o informal que está pensando de un punto de vista práctico, el que nosotros llamamos el progresista, es una persona que busca más o menos las mismas cosas en el momento de comprar, vota más o menos similarmente, quiere a alguien, un gobierno que le deje la cancha libre un poco para poder ser, digamos, él poder crecer dentro de esta sociedad, mientras que tú tienes al adaptado, que puede ser el profesional tradicional o el empleado tradicional que está buscando que se mantenga el status quo, y que siendo rico o pobre lo que va a buscar es más bien un gobierno proteccionista, está buscando que el gobierno intervenga más, ¿no? Entonces, en los dos niveles, en los dos cortes longitudinales, estilos de vida, hay maneras de ver la realidad totalmente distintos, a pesar de que pueden haber diversos niveles sociales mezclados en ellos, ¿no? Bueno, claro, tú distingues acá 6 estilos de vida: los sofisticados, que serían un 8% de la sociedad peruana, ¿no? Los progresistas, 21%, las modernas, mujeres, 25%, es el grupo más numeroso, los adaptados, 20%, las conservadoras, 19%, y los resignados, 7%. Brevemente, una descripción de cada uno de estos grupos. Por ejemplo, los sofisticados. Claro, los sofisticados son los clásicos, es el yuppie, el joven urbano profesional de alto ingreso o de relativamente alto ingreso, muy moderno, tecnológico. Es el que correspondería un poco al estereotipo clásico de la clase alta, el pituco, digamos, ¿no? En el otro extremo tenemos al resignado, que son pobres, tradicionales, muchos migrantes de primera generación, muchos de origen andino, que además son resignados a su suerte, que son las personas que son pobres de alguna manera y se resignan a hacerlo, que también entran dentro del estereotipo de pobres. Pero entre los dos hacen 15% de la población, más o menos. En el medio lo que tenemos es a 4 grandes grupos, en los cuales los progresistas, que son 21%, que son los hombres que están buscando permanentemente el progreso, el cambio, el trabajo. ¿Son los emergentes también? Sí, emergentes, pero emergentes de todos los niveles. De todos los niveles, puede claro. ser el vendedor de periódicos que dice el próximo año tengo un kiosco, o puede ser el dueño de 30 camiones que dice voy a tener 2 grifos. Claro. Y que teniendo mucho dinero y quizás mucho más dinero que un rico tradicional, sin embargo, tiene un comportamiento económico completamente distinto. Él no va a comprar la casa en Asia, ni va a vestirse con determinados cánones de la moda actual.